fuerte. Listos. Vamos a tomar nuestras Biblias al libro de Primera de Corintios y hoy vamos a seguir en este gran estudio hablando sobre el Evangelio para toda la vida. Es realmente el tema central de este libro de Primera de Corintios. Fue una carta escrita hace casi 2000 años en una cultura muy lejana a la nuestra, en una generación muy diferente a la nuestra, pero hemos descubierto muchos principios que aplican directamente a nuestras vidas en estos meses de estudio de Primera de Corintios. Les invito a que me acompañen al libro Primera de Corintios capítulo 9 y estaremos viendo una gran parte de este capítulo el día de hoy. Pues quiero preguntarles, hoy hemos estado hablando sobre el Evangelio en las canciones y desde el inicio hasta ahora, pero ¿qué realmente es el Evangelio? Si alguien te preguntara a ti, defíneme el Evangelio, ¿qué significa esa palabra? Algunos dirían buenas nuevas, y bueno, serían correctos porque eso es lo que significa la palabra Evangelio, significa buenas nuevas, pero ¿buenas nuevas de qué? Explícame el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Tú qué dirías? Es la salvación, sí, pero ¿eso qué significa? Pues, ¿cómo definiríamos ese Evangelio? Pues definámoslo. Hay un Dios, sobre todo, que es el creador del universo. Él es un Dios eterno, justo y santo. Y nosotros somos creación de Él, pero nosotros los seres humanos nos hemos revelado de Dios, hemos dado la espalda a Dios, hemos desobedecido los mandamientos de Dios y por eso el justo juicio de Dios debería caer sobre nosotros, porque Él es santo, pero también es justo. Entonces nosotros tenemos un castigo sobre nosotros y no hay nada que podamos hacer para quitar esa penalidad, pero Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, se hizo un ser humano para vivir la vida que no podíamos vivir y murió como nuestro sustituto. Amén. Él murió en nuestro lugar. ¿Para qué? Para satisfacer la ira de Dios, para satisfacer el juicio de Dios. Por eso uno no puede ganarse la salvación simplemente por ser una buena persona. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte, más la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues Él, siendo más que simplemente otro ser humano más, siendo Dios encarnado, también tuvo poder sobre la muerte y después de 3 días, Él resucitó de los muertos para dar vida eterna y victoria a todos los que creen en Él. Amén. Y Él duró, así como leímos en la lectura pública, entre todos, duró 40 días con los discípulos corporalmente. Después de estar resucitado, ascendió al cielo y dejó la gran comisión, dejó un propósito para la iglesia que era de ser testigos de eso, de ese mensaje del Evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Amén. El Evangelio, ¿para quién es? Para todo aquel que cree. El Evangelio, ¿a quién se debe predicar? A cada criatura, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, al contemplar el Evangelio, al contemplarle a Dios, ¿qué tanto realmente creemos el Evangelio? ¿Crees el Evangelio? Pues yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, sí, yo creo el Evangelio. Pero por nuestras acciones a veces demostramos que realmente no creemos el Evangelio. Por nuestras acciones y nuestro trato con los demás, pensamos más bien que nosotros merecemos ser creyentes, merecemos la vida eterna y las demás personas no. Nos creemos superiores a los demás porque realmente no hemos creído el Evangelio. El Evangelio dice que no hay nadie que se pueda salvar a sí mismo, solo es Cristo, pero ese mensaje es para todos. Y si realmente creyésemos el Evangelio, todas nuestras vidas cambiarían. Haríamos ajustes en nuestras vidas. ¿Por qué? Si realmente el Evangelio es veraz, nosotros vamos a vivir de una forma muy distinta en este mundo. Y vamos a contemplar ese Evangelio y a hacer cambios por la causa del Evangelio. Es lo que estaremos viendo hoy en este capítulo 9 de Primera de Corintios. En el contexto aquí, ustedes se acuerdan, hace 8 días hablamos sobre el buen uso de la libertad cristiana, ¿cierto? Tenemos libertad en Cristo. Pero entonces ahora es una aplicación, una responsabilidad personal con el Evangelio que nos hace libres. Lo que vamos a ver en este capítulo 9 es algo tan asombroso. Es un texto probablemente uno de los más impactantes en todo este
libro. Lo que veremos es cómo vivir a la luz del Evangelio por causa del Evangelio. Vamos a ver ahora 1 Corintios 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Y sigan ahí conmigo en sus Biblias, si no, ahí está el texto también en el Biodim. No soy apóstol, habla el apóstol Pablo, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, una esposa, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza se debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza se recibe o de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero si tienen el hábito de subrayar en sus Biblias, subrayan esa palabra, pero pongan un círculo ahí porque es el eje de este capítulo. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. La causa del Evangelio. Una y otra vez vemos esa idea, ese concepto de la causa del Evangelio. Y es el motivo por lo cual nosotros podemos definir nuestro llamado, podemos desprendernos de los derechos y podemos dedicarnos a alcanzar a todos, cueste lo que cueste. Es lo que estaremos viendo hoy. Vamos a orar para que Dios nos ayude en este pequeño estudio esta mañana. Amén. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque tú siendo tan grande y eterno y mucho más santo que nosotros, nos has tomado en cuenta. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar para adorar tu nombre, para animarnos los unos a los otros, pero sobre todo para cimentarnos más en ese evangelio de Cristo. Ayúdanos a contemplarlo de verdad esta mañana y no solo hablar del evangelio, pero vivir nuestras vidas de una forma distinta por causa del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ver una senda iluminada ahí hacia ti, en cada parte de la escritura, en cada parte de la vida, ver oportunidades para reflejar el mismo evangelio por lo cual nosotros somos salvos. Ayúdanos, Señora, a entenderlo, a creerlo y a compartirlo con todo el mundo. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Primero vamos a ver que en este texto vemos un reto, un desafío a definir
nuestro llamado en el Evangelio. Define tu llamado en el Evangelio. El apóstol Pablo en los versículos 1 y 2 dice, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto al Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él tenía muy definido su llamado. En cada momento de su vida, Pablo tenía una cosa muy clara. Dios le había llamado. Amén. Dios le había llamado en los momentos más difíciles, a pesar de las críticas, a pesar de las dudas sobre su autoridad, a pesar de la persecución que pasó. Pablo sabía que tenía un llamado de Dios. Es lo que ayuda en muchos casos. Cuando queremos tirar la toalla es saber que uno tiene un llamado de Dios. Había sido comisionado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Y una y otra vez Pablo se refiere a sí mismo y habla de su testimonio, habla sobre su llamado. Pablo acuerda a los corintios que cumplió todos los requisitos para ser un apóstol. ¿Cuáles eran esos requisitos? Aquí enumera varios. Primero, había visto al Señor Jesucristo personalmente. Había visto al Señor. Entonces, él cuando cuenta su testimonio, ustedes pueden leer su conversión en Hechos capítulo 9, otra vez habla en Hechos 22 sobre su testimonio, lo que pasó. Vamos a leer un pasaje en Hechos 26. Él está delante de un rey, Agripa, en una defensa ahí, había sido acusado por algunos y él cuenta otra vez su testimonio, está delante de un rey comentando su testimonio. Qué privilegio, ¿no? Qué plataforma tan grande. Pero él reitera las mismas cosas aquí. En Hechos 26:9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué dice ahí? Yo di mi voto. Yo quería eliminar a todos los creyentes. Era mi deber, dice Pablo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ustedes pueden ver cómo era este apóstol Pablo. No era simplemente otro fulano más interesado en todo, explorando. No, él odiaba a Cristo, odiaba a los cristianos. Dice en el versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque perseguir a la iglesia de Jesús es perseguirle a Jesús. Y luego, ¿qué dice? Versículo 16, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librando de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, dice Pablo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué dice ahí en el 19? No fui rebelde a la visión. Dios me llamó. Ahí vemos un cambio total en la vida de Pablo y ahí en un solo día él fue salvo porque se rindió al Señor, cedió ante el Señor, dijo, Señor, me rindo a ti, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Aquí está mi vida. Él cambió totalmente de esperanza, no esperaba en sus obras, esperó en Cristo. Podemos ver eso más en Filipenses 3. Él no esperaba en su religión, esperaba en Cristo y estaba dispuesto a perderlo todo porque había conocido el Evangelio de Cristo. Estaba dispuesto a renunciar todo y renunció todo por ese llamado que tenía. Había visto al Señor y eso lo cambió todo. También había hecho señales de un apóstol una y otra vez. El Señor confirmó
ese puesto especial para Pablo. No solamente un creyente normal, era un apóstol. Había hecho señales, dice en 2 de Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Dios confirmó el apostolado del apóstol Pablo ahí en esa generación. El sello principal del apostolado de Pablo eran las personas convertidas. Eso es lo que dice ahí en los primeros versículos. Las personas convertidas eran el sello de su apostolado. Un sello era muy importante para esa cultura. El sello era, por lo general, un poco de cera con un emblema sobre un anillo o sobre una estampilla, se dice, especial. Se pondría sobre un comunicado oficial. Entonces, un rey, un mandatario, oficialmente mandaría una carta y se colocaría cera y con el sello principal, y eso no se puede abrir sin romper el sello. Entonces, uno ve el sello y dice, esto es importante, esto es integral, esto es original del autor, de quien lo envió. El sello también se pondría sobre mercancía. Ahí en ese pueblo de Corinto también ellos recibían mucha mercancía. Ellos estaban en un istmico, ahí en istmo. Bueno, algo así. Era como un pedazo pequeño de tierra y por un lado ahí está el mar, por el otro lado hay otro mar y muchos transitarían por ahí. Llevarían la mercancía de un barco a otro, transportarían esas cosas. Entonces, en cada caja, en cada bolso, en cada objeto que tendría, habría un sello del comerciante diciendo esta mercancía es original. Uno va al centro y puede encontrar zapatos Nike originales, ¿sí? A 50,000. Las gafas. A mí, hace días yo tenía que comprar más gafas del sol, las mías estaban muy marcadas y todo, y yo sabía dónde ir y compré unas gafas de marca y todo en como 20, 30,000 pesos, eran muy baratas. Pero la verdad es que aquí nosotros pirateamos todo en esta cultura. La forma que ellos evitaban eso en esa cultura también era el sello. ¿Y qué dice Pablo? Vosotros sois el sello mío. Es la prueba de que ha habido un apóstol entre vosotros. Ahora Pablo fue llamado por el mismo Señor. Dice en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En casi todas las epístolas él abre así. Yo soy apóstol no por voluntad humana, sino por Dios. Dios me llamó. Dice en 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Más adelante, versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Él veía esta comisión. Ustedes pueden seguir leyendo y cuenta otra vez su testimonio. Dice, yo era el más gran pecador y ahora Dios me ha apartado para el evangelio. Tenía muy claro su llamado. ¿Qué es un apóstol? Esa palabra apóstol viene de la palabra griego apostelo, es algo muy parecido, que significa enviar en pos de sí o de parte de. Alguien que es comisionado, enviado, un embajador, un representante, un vocero, alguien que lleva el mensaje de la persona oficial. En el Nuevo Testamento se aplica a Jesucristo, que fue enviado por Dios para salvar al mundo. Dice en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Por qué dice apóstol? Por lo general pensamos en Jesús no como apóstol, sino todos los otros títulos, pero también fue enviado a nosotros. Entonces se aplica más comúnmente a los hombres que fueron enviados en la comisión por el mismo Señor, esos 12 discípulos, su cuerpo especial de los mensajeros. Ahí podemos ver que Judas Iscariote fue reemplazado por Matías en Hechos 1, del versículo 15 al 26. No vamos a leerlo. Esos 12, era muy importante que fueran 12 porque el Señor dijo, en el reino futuro van a reinar sobre 12 tronos. Entonces, esos 12 apóstoles, por lo general, son los apóstoles de la Biblia. Entonces, y era muy importante cambiar a Judas Iscariote por Matías, otro que había estado desde el principio con los discípulos. Y ahora, aunque no fue elegido por Cristo junto con los anteriores, Pablo fue también divinamente llamado y también instituido por él como apóstol especial a los gentiles, como otro aparte.
no como parte de los 12, sino como un apóstol aparte, especial, con autoridad. Hay tantos textos que quisiera leer, pero por motivo del tiempo vamos a saltarlos. Los apóstoles fueron considerados como los jefes superiores de la iglesia primitiva y depositarios directos de la tradición cristiana. Y ahora, la pregunta de muchos. Entonces, pastor, ¿existen apóstoles hoy en día? ¿Existen apóstoles hoy en día? Porque lo que está diciendo es que, bueno, si Pablo puede ser apóstol, entonces la respuesta, ¿saben qué es? No y sí. No y sí. ¿En qué sentido? No existen apóstoles en el sentido de la autoridad apostólica. Ellos habían andado con el Señor, habían visto al Señor, tenían mensajes directos del Señor para la iglesia, para el nuevo pacto. Entonces no hay apóstoles en ese sentido hoy en día. Los que andan llamándose apóstoles en las diferentes sectas y religiones alrededor del mundo son falsos. Por lo general son muy falsos. ¿Por qué? Ellos reclaman tener una autoridad apostólica que realmente no pueden tener, porque bíblicamente no pueden cumplir esos requisitos de tener autoridad apostólica. Pero entonces sí existen los apóstoles en el sentido de la función apostólica. Porque ¿qué significa apóstol? Enviado en pos de o en lugar de, en nombre de alguien. Somos comisionados todos. Yo nunca me atrevería a usar el título apóstol, nunca. Pero la función de apóstol es lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Cada semana que salimos allá afuera para compartir el mensaje del Evangelio, cuando nosotros salimos a abrir otras iglesias y hacer discípulos en otras partes del mundo, realmente estamos ejerciendo la función apostólica, no la autoridad. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Él fue enviado y nosotros también. Generación tras generación tras generación somos enviados, comisionados. Entonces, hay un documento, les recomiendo que vayan buscando, se encuentra en el PDF en internet, se llama la Didache. Didache es griego por enseñanza prácticamente. Fue un documento compilado por los mismos apóstoles del primer siglo, o sea, los que andaban con Cristo, los fundadores de las iglesias primitivas del primer siglo hay para discernir entre verdaderos y falsos profetas y misioneros o los apóstoles. Eso fue un documento que no se incluyó en el canon de la escritura, pero ahí podemos ver algunas cosas muy interesantes. Ellos dicen, bueno, estas son las señales de un verdadero apóstol y estas son las señales de uno que no es. No tiene la autoridad apostólica de los misioneros, como dicen en latín. Ahí la palabra apóstol, traducido al latín, de ahí derivamos el nombre misionero. Es la misma idea, el mismo concepto. No en el sentido autoritario, sino en el sentido de la función. ¿Están conmigo? Entonces, en el Evangelio, ahora hablemos de nosotros. Ahí vemos nuestra identidad, nuestro llamado, y esto impulsa nuestro propósito. En el Evangelio nosotros vemos nuestra identidad y vemos nuestro llamado, y eso impulsa nuestro propósito. ¿Por qué estamos aquí? Esa es la pregunta. Somos testigos de la obra de Dios en nuestras vidas. Sabemos que el Evangelio es veraz. Y como Pablo podemos estar seguros de nuestro llamado. Podemos estar seguros del por qué estamos sobre esta faz de la tierra y no ahí con Él ahora mismo. Podemos estar seguros sobre cuál es la misión en la que Él quiere que nos enfoquemos. Podemos tener también un llamado. Cada cristiano tiene un llamado. Nuestra autoridad como mensajeros del Evangelio no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo. Él nos comisionó y todos tenemos una parte en esa comisión. Amén. La misión, el mensaje, el mandato a los mensajeros no ha cambiado. Algunos métodos cambiarán según la cultura y cada generación, pero la esencia sigue siendo la misma. Somos comisionados por el Señor Jesús para ser discípulos a las naciones. Amén. El mandato de Jesús a sus discípulos sigue vigente. En lugar de preguntar a Dios, ¿me estás enviando, Dios? Deberíamos más bien preguntar, ¿a dónde y a quién me estás enviando, Dios? Porque todos somos enviados, todos somos comisionados. Y puede ser para hablar con el vecino al lado,
Puede ser para cruzar la calle, cruzar a otro barrio, cruzar en un sector más vulnerable aquí de la región. Puede ser para cruzar fronteras políticas y nacionales y aprender otra cultura, otro idioma, a otro lugar, llevar el evangelio en otro país. Puede ser, pero todos somos comisionados. Deberíamos preguntar, Señor, no, ¿me estás enviando? Sino, ¿a quién me estás enviando? ¿A quién me estás enviando? Jeremías había renunciado el ministerio, fue un profeta del Antiguo Testamento, tuvo una tarea muy dura realmente porque nadie quería escuchar su mensaje, se burlaban de él y él dijo, no, pues Señor, ya hasta aquí, no puedo hacer más. Pero tenía un fuego en sus huesos porque tenía un llamado de parte de Dios. Dice en Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y ahí eventualmente él volvió. Así somos los verdaderos cristianos también. No podemos callarnos. No podemos callarnos porque tenemos un llamado. Define tu llamado. ¿Qué se requerirá para que tú renunciaras? Define tu llamado y síguelo. Siga al Señor Jesús con todo tu corazón. Lo otro que vemos aquí en 1 Corintios 9 es que Él nos anima a desprendernos de nuestros derechos por amor al Evangelio. Define tu llamado en el Evangelio. Y número 2, despréndete de tus derechos por amor al Evangelio. Él pasa mucho tiempo aquí aclarando que los apóstoles y los ministros también hoy en día tienen derechos. Dice, siendo apóstol, tengo derecho de comer y beber. Yo tengo libertad, como hablamos en el capítulo 8. El derecho de tomarse una esposa. Dice, los hermanos de Jesús, los otros apóstoles, hasta Pedro mismo. Aquí dice Cefas, es el mismo Pedro. Pedro tuvo esposa. Algunos se sorprendan, dice, ¿el primer papa tuvo esposa? Bueno, el primero no fue el primer papa, pero bueno, sí, la Biblia habla de la esposa de Pedro, de la suegra de Pedro, durante el mismo ministerio de Jesús, y él tenía esa esposa. Los hermanos de Jesús tenían esposas. Los otros apóstoles, muchos de ellos tenían esposas. Y Pablo dice, ¿no tengo ese derecho? Sí, yo tengo un derecho. Yo tengo un derecho de recibir un salario digno de la obra. Aquí pasa mucho tiempo. Usa 4 argumentos para defender los derechos de los ministros, tanto en ese Antiguo Testamento, 10 apostólicos, como hasta hoy en día, a recibir una remuneración económica por parte de la iglesia. Dice, es el argumento de la comparación. Si yo soy así como ellos, debería recibir. El argumento de la experiencia humana. En versículo 7, ahí dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, un soldado recibe su salario y sus viáticos del gobierno que defiende. Sería un poco ilógico que el gobierno contratara soldados y dijera, bueno, contratado, pero tú tienes que comprar esto, tú tienes que comprar esto, tú tienes que pagar arriendo ahí en la base, tú tienes que hacer esto y tú tienes que pagar tus pasajes para llegar a tal lugar. Y no, los soldados van patrocinados por el gobierno que representan y defienden. Un sembrador de una viña, ¿qué dice? Come de su fruto. También dice en 2 de Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y luego también da el ejemplo de un pastor de rebaño. El que hay un rebaño, obtiene su alimento del mismo rebaño. Entonces, ¿qué vemos? La experiencia humana, o sea, tiene sentido. El argumento también de la escritura, versículo 9. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? No, lo dice por nosotros. Está en la ley. También Deuteronomio 25:4, ahí sale. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Deuteronomio 18:1. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, de la heredad de él comerán. Esto es lo que dice aquí en nuestro versículo 13. Pero sabéis, los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan. Entonces, ¿qué está diciendo? El argumento de la comparación, el argumento de la experiencia humana, el argumento de la escritura y por último, el argumento de Jesucristo mismo. Jesús dio el principio, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? Que vivan del Evangelio.
Entonces, nos preguntamos, ¿es malo que un pastor reciba un salario? No, eso es totalmente bíblico. O sea, sigue siendo bíblico que una iglesia sostenga a los que se dedican a la obra del ministerio. Eso vemos en la Biblia una y otra vez en el Nuevo Testamento. Ese honor no habla simplemente de escribirle una carta de agradecimiento. Te honramos hoy, gracias pastor por... No, honor habla de un honorario, es algo financiero. Ahora, muchos están incómodos, ¿no? Estamos simplemente enseñando la Biblia. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas, toda cosa buena al que lo instruye. Entonces las iglesias del Nuevo Testamento no diezmaban, no vemos que diezmaban en la iglesia. Algunos judíos diezmaban al templo y también daban en la iglesia, pero el diezmo no era nunca un mandato para la iglesia. Es un buen principio, pero siempre es la iglesia muy generosa. La iglesia da y hasta mucho más que un diezmo. Vemos que la iglesia daba ofrendas para el sostenimiento, el liderazgo, la obra de la iglesia local, para sus pastores, para su obra local. Daban ofrendas para el cumplimiento de la necesidad de los pobres, tanto dentro de la congregación como ahí afuera. Daban ofrendas para el avance del evangelio en las obras misioneras, apoyando otras cosas. Y nosotros seguimos ese patrón. Queremos ser muy dadivosos, queremos ser generosos. Ahora bien, vean el versículo 12 otra vez. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Otros estaban siendo pagados, dice Pablo, pero ustedes no saben que también tengo derecho, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Solo porque tenemos un derecho o una libertad no quiere decir que automáticamente tenemos que ejercerlo. Amén. Todos tenemos derechos y muchas veces estamos muy prontos para defender los derechos, pero no estamos preparados para sacrificar nada a causa de nadie más, y mucho menos para el Señor. Pablo resalta su derecho, pero reitera su abstinencia de ejercer ese derecho por amor a Dios, por amor a las personas y para no poner ningún obstáculo al Evangelio. Él da una ilustración muy personal sobre cómo aplicar ese principio que vimos en 1 Corintios 8, versículo 9. Veámoslo otra vez, una página antes. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo dice, yo no quiero que nadie me acuse de abusar de la iglesia, de aprovecharme de la iglesia, de recibir solo para recibir, de vivir en mi condominio viajando en helicópteros por todas partes y manejando carros de lujo mientras todos están sufriendo. Yo no quiero que ellos se quejen de eso y no reciban el evangelio. Yo prefiero no recibir nada para no poner obstáculo al evangelio. Una clave muy grande, el amor y la misión del evangelio son más importantes que nuestros derechos personales. Amén. El amor y el evangelio, la misión del evangelio son más importantes que nuestros propios derechos. Cuando nuestra preocupación es vivir para Cristo, los derechos comparativamente no tienen realmente importancia, relevancia. Un ministro del evangelio es digno de su salario, pero es un equilibrio. Una iglesia debería ver a los pastores. Aquí realmente yo no recibo nada de la iglesia y no quiero recibir nada de la iglesia. Yo estoy bien. Yo vivo de ingresos de otra parte y tengo el privilegio de servir. Pero como iglesia, y ya con esa perspectiva, puedo decirles, como iglesia respaldemos a los pastores. Amén. Es muy bueno ver a los que están labrando, liderando, enseñando especialmente, como dice, y respaldarles. La mayoría de todos nosotros acá estamos trabajando prácticamente como voluntarios. ¿Por qué? Por amor a Dios, amor al Evangelio. Una iglesia debería respaldar a sus pastores. Y yo quisiera liderar a la iglesia hacia un avance en eso, porque realmente estamos haciendo muy poco, muy poco para respaldar a los pastores aquí en la iglesia. Quisiera que hagamos más. Pero es un equilibrio. Que un pastor nunca va a decir, necesito más. Denme más. Denme más. Un pastor bíblico nunca exige nada. Es un equilibrio. Hay muchas iglesias que están siendo realmente limitadas. ¿Por qué? No están respaldando a sus pastores y no pueden realmente dedicarse a la obra. La iglesia misma se restringe, no avanza más porque no respalda a sus pastores. Y los pastores, hay muchos pastores al otro extremo que están sacando todo, están exprimiendo todo el jugo que hay de las personas.
ese zumo de limón, ya limón queda con nada. No hay nada más y viven vidas lujosas a costo de las personas. Ambos extremos están mal. Eso es lo que vemos aquí, ambos extremos están mal. Nunca debería exigir un salario. Ese mismo documento que les comenté, la Didache, ese documento apostólico de finales del primer siglo, dice, si alguien dice en el Espíritu, dame dinero, no lo escuchéis, porque es un falso profeta. Pero si os dice que deis dinero a los necesitados, que nadie lo juzgue. ¿Sí ven la perspectiva que cambia? Entonces, hoy en día hay muchos que dicen, dame dinero, denme dinero. No, no. Pablo recibía apoyo financiero de otras iglesias. Él era un misionero apoyado financieramente por otras iglesias. Generalmente no era durante su ministerio ahí en esa ciudad, sino después. Después, cuando estaba en otra parte, esas iglesias ya más establecidas, más fuertes, más firmes, querían apoyar después a la obra misionera. Dice en 2 Corintios 11:8, hasta en ese pasaje, les animo a que lo lean hoy. Él pide perdón por haber hecho más débil a la iglesia, pero dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿A qué se estaba refiriendo? La iglesia especialmente en Macedonia, específicamente en Filipenses, entre los filipenses. Dice a ellos en esa carta, Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragrante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta según o conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Gracias por la ofrenda misionera. Entonces algunos dicen, Pablo siempre se dedicaba a hacer carpas. No siempre, pero estaba dispuesto a hacerlo. Era su trabajo, un trabajo muy humilde. Y por eso algunos mismos querían menospreciar o desechar a Pablo como un apóstol. Dijo, este es un apóstol y hace carpas, fabrica ahí, es prácticamente un curtidor de cuero. Y él trabaja con eso, es un trabajo de un esclavo prácticamente. ¿Y por qué hace eso cuando supuestamente es un apóstol? ¿Por qué no vive una vida de un apóstol? Porque hay muchos que han entrado aquí que viven otras vidas diferentes. Y Pablo dice, yo no quiero que me pongan ahí con ese mismo grupo. Yo no soy de ellos. Y si es lo que es necesario por causa del Evangelio, estoy dispuesto a desprenderme de mis derechos por amor al Evangelio. Amén. ¿Cuáles son tus derechos? Esos derechos que Dios te está llamando a renunciar. De pronto es esa comodidad financiera y material. De pronto es esa estabilidad familiar o esa expectativa de casarte algún día. De pronto es tu reputación, tus sueños, tus planes, tus propósitos y tu futuro. Y esos derechos humanos, nosotros decimos, Señor, si es necesario, aquí te los entrego. Cristo es nuestro ejemplo supremo sobre cómo desprendernos de nuestros derechos por la causa del Evangelio. Filipenses 2, en esos primeros versículos, él dice, consideren a Cristo, piensen en Cristo, hay misericordia en Cristo, entonces vamos a buscar el bien de los demás, no el nuestro solamente. Se dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué está diciendo ahí? Era Dios y es Dios. Y era un derecho grande y supremo y eterno. Y él recibía en la gloria la alabanza, recibía honor. Los serafines, como dicen en Isaías 6, era una visión de Jesús, dice. Entonces están cantando siempre, Santo, Santo, Santo el Señor Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Vino aquí, se desprendió de esos derechos. Y vean qué pasó. Dice en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Imagínate lo que se podría hacer por Cristo si estuviéramos preparados a desprendernos de los derechos, despojarnos de nosotros mismos. Tenemos libertad, como vimos en el capítulo 8, pero usemos bien esa libertad. Tenemos derechos, como vemos aquí en el capítulo 9, y aplica a nuestra vida diferentes tipos de derechos. Pero estemos preparados para decir, Señor, por tu causa, por la causa del Evangelio, estoy dispuesto a desprenderme de todo, a renunciar mis derechos por amor a ti. Vemos una tercera cosa, y por último, dedícate a alcanzar a todos con el Evangelio. Eso lo vemos desde el versículo 12 hasta el versículo 23 y no vamos a tomar el tiempo para leer todo, pero wow, qué pasaje tan impresionante. Ahí vemos un deseo profundo, una pasión consumidor del apóstol Pablo. Y queremos, como Pablo, y con el mismo Señor también, que el Evangelio llegue a todos. El deseo de Él es que todos puedan escuchar el Evangelio, cueste lo que cueste, valga lo que valga. Soportar todo, no poner ningún obstáculo al Evangelio, dice en el 12. No aprovecharse de la gente por predicar el Evangelio, versículo 15. Sentir una necesidad impuesta para predicar el Evangelio, versículo 16. Tenemos una responsabilidad, predicar el Evangelio, versículo 17. No abusar los derechos en el Evangelio, versículo 18. Siendo libre de todo, pero viviendo como un siervo de todos por causa del Evangelio, versículos 19 al 23. Querer que se salven las personas por el Evangelio, versículo 22. Hacerse copartícipe del Evangelio, versículo 23. ¡Wow! Es una vida totalmente centrada en el Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio? Es predicar todo el consejo de Dios. No solamente las cosas que nos gustan, porque hay cosas que nos gustan más que otras. Es predicar todo. Porque todo es para nuestro bien, todo es útil, todo apunta hacia el Evangelio y explica el Evangelio, y aplica el Evangelio. Es exaltar a Cristo en todo momento. Eso es predicar el Evangelio, es dar a cada tipo de persona lo que realmente necesita. Los que están aquí necesitan algunos de ustedes creer, aún no han creído el Evangelio, aún están en sus pecados, aún están en rumbo hacia la muerte eterna. Y es predicar a ustedes que hay salvación disponible, no tienen que morir en sus pecados, no tienen que morir sin saber 100% dónde será su destino final. ¿Por qué? Esa dependencia, esa fe debe estar puesta en Cristo y no en uno mismo, no en la iglesia. Es predicar a esas personas el Evangelio, pero también a los cristianos el Evangelio. Es aplicar el Evangelio a nuestras vidas. ¿Cómo vamos a perdonarnos unos a otros? El Evangelio. ¿Cómo vamos a vivir con gozo en medio de las dificultades? El Evangelio. ¿Cómo vamos a tener paz que sobrepasa todo entendimiento, aun en las olas turbulentas y las tormentas de la vida? Es el Evangelio, porque nos da una perspectiva totalmente diferente, nos da un motivo totalmente diferente. Es saber predicar y compartir ese Evangelio, ese mensaje a cada tipo de persona, en cada etapa de su vida. Es aplicar la verdad sobre la identidad, sobre la obra de Cristo a cada rincón de la vida personal. Es predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos servir a todos? Adaptando el mensaje a la situación humana. Dice Pablo en el versículo 19, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Siervo de todos, libre pero siervo. Dice en el 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no, como sujeto a la ley, para ganar a esas personas. A los que no, como no, aunque estoy siempre sujeto a la ley de Cristo, que es amar a Dios y amar a Él y amar como Él ama, ¿sí? Es la ley de Cristo. Pero yo me he hecho débil a los débiles, 22, para ganar a ellos. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo no es un camaleón temeroso de que alguien le descubra en su fe. No, él quiere llegar a las personas y no poner ninguna excusa para que no escuchen el mensaje. No quiere que nada secundario o terciario llegue a obstaculizar la llegada del mensaje. Hay un
un misionero en su biografía habla de su ministerio ahí en Papúa Nueva Guinea, ahí al otro lado del mundo. Y entre algunas tribus, pues esas tribus no tienen las mismas costumbres que tenemos aquí. Le visitó un pastor de Estados Unidos después de que él estuviera ahí un poco de tiempo y había ya un pequeño grupo de creyentes en un pueblo nuevo. Nunca habían escuchado nada de esto. Él aprendió su idioma y le visitó un pastor. Y se asustó mucho porque cuando llegaron ahí al salón, ¿qué pasó? Muchas personas estaban hasta desnudas. No tenían nada porque en la tribu ahí no usaban realmente ropa. Y el pastor se asustó mucho. O sea, no. Y dijo, ¿por qué no les digas que se tapen, se pongan un pantalón o algo? Y dijo, bueno, estas personas, la mayoría aún no han creído. Y yo no quiero que el evangelio se reduzca a un pantalón. Para muchas personas, el evangelio se ha reducido a no fumar, no beber, no hacer esto, no bailar, no hacer eso y no hacer aquello. Y para ellos eso es lo que es el cristianismo, pero es mucho más que eso, mucho más que eso. Pablo dice, hay cosas en la ley judía, bueno, no aplican para nosotros como creyentes, pero yo no quiero ofender a nadie necesariamente. ¿Para qué? Para que luego pueda realmente compartirles el evangelio de verdad. Pablo no sacrificaba la verdad del Evangelio, pero sí estaba dispuesto a modificar su método para comunicarse mejor con los demás. Pablo da varios principios importantes para el ministerio del Evangelio. Primero, encontremos puntos comunes con las personas con quienes nos relacionamos. Puntos comunes. O sea, cuando tú estás hablando con alguien, busca algo en común, establezca algo para que puedan relacionarse, para que puedan conectarse, porque muchas veces las personas al llegarles con el Evangelio estamos tan lejos y automáticamente cierran sus oídos, no quieren escucharnos. Y muchas veces para mí es el tema de ser extranjero. Todo el mundo dice, bueno, y tú, un gringo, todos nosotros queremos ir para allá y tú te viniste para acá. O yo tengo una prima en Norte Carolina. Y yo, bueno, ¿qué parte? Está en Asheville. Yo conozco Asheville. Yo fui ahí hace unos años. Sí, sí. Sí, hace mucho frío en tiempo de invierno, pero la mayor parte del tiempo un pueblo bonito. Y, sí, nos relacionamos. ¿Cierto? Asheville is a nice city, sometimes. Ellos son de esa región también, más o menos. Pero lo que pasa es que uno se puede establecer algo en común. Ahí yo entré con alguien hace días hablando sobre el café. A mí me encanta el café. Pues yo amo primero a Dios, amén. También a mi familia, a mis hermanos en Cristo, el Evangelio, la verdad y el café. El café está ahí, pues, está ahí en esa escala, ¿sí? Entonces, bueno, pude hablar con alguien sobre el café y pues ahí hablamos sobre métodos de preparación. Bueno, a mí me gusta un Castillo Honey, pues recién molido, tostado, recientemente, pues hecho en un B60 con agua a 90 grados más o menos, y moliendo medio. Bueno, yo también, pero 89 grados, 90 no. Pero hay algo en común. Algo en común, es una bobada para muchas personas, pero es algo para conectarse. Pablo dice, conéctense con las personas, busquen algo ahí para relacionarse. Evitemos la actitud del sábelo todo. Amén. Procuremos que los demás se sientan aceptados, pero seamos sensibles a sus necesidades, sus preocupaciones en el momento. Busquemos oportunidades para hablarles de Cristo. Todo eso es ¿para qué? Para que conozcan el Evangelio. No queremos estorbar, impedir que el Evangelio les llegue. Pablo ajustó su vida, su comportamiento, incluso su estrategia para que cada persona pudiese ser alcanzada. Jesús hacía esto también, ¿no? En cada momento. Su forma de hablar con la mujer samaritana era diferente que Nicodemo. Su forma para hablar con la mujer que estaba en adulterio, que querían apedrear, era muy diferente al líder, al que conocía la ley, al doctor de la ley, que quería justificarse. Su forma para hablar con un paralítico o con un leproso era diferente que hablar con los discípulos o con las multitudes. Él adaptaba su mensaje a cada persona. ¿Para qué? Para llevarles a un conocimiento del Evangelio. Es un poco exagerado ahí con la vida de Pablo. Pablo dice, yo estoy dispuesto a perderme todo, a desprenderme de mis derechos. Pero Pablo era así, un poco exagerado, grande en todo, el más grande en todo lo que hacía, el más grande pecador, el más grande perseguidor, la más grande conversión, el más grande amor por Cristo y su iglesia,
la más grande entrega y compromiso al mensaje, la más grande plataforma para predicar y la más grande humildad en medio de los éxitos y logros espirituales. Ahora me pregunto, ¿también tenemos ese deseo profundo para alcanzar a las personas para Cristo? Es el latido de nuestro corazón, lo que arde en nosotros. ¿Queremos también que otros conozcan el Evangelio o no? Dice en 1 Corintios 15, unos capítulos adelante de lo que estamos en medio del discurso sobre la resurrección, un punto teológico debatido entre ellos, y ahí habla sobre la importancia de esto. Él dice en medio de este capítulo, 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Mientras ustedes discuten teología y los puntos de teología, y mientras ustedes se dividen entre sí, mientras ustedes juegan con el pecado, mientras ustedes están ahí distraídos con las cosas del mundo, hay un mundo perdido allá que no conoce el Evangelio. Y para vergüenza vuestra es. Amén. Eso sigue hasta hoy en día. Mientras los cristianos no están en acuerdo sobre los puntos más finos de la teología secundaria y terciaria, hay un mundo perdido que no sabe ni de la diferencia entre todos los puntos escatológicos. Y no les importa. ¿Por qué? Ellos ni saben qué pasa después de la muerte. Y no saben cómo van a ¿qué van a hacer con toda la culpa que llevan? No saben cómo rescatar el matrimonio que está en quiebre porque cada uno vive para sí. No saben cómo lidiar con la tentación y el pecado y estas cosas y otras cosas. Y sobre todo no tienen paz con Dios y mucho menos la paz de Dios. Nosotros discutiendo sobre otras cosas que no tienen tanta relevancia. Ese texto que leímos como congregación en Hechos capítulo 1, del 1 al 11 leímos como congregación. Los discípulos preguntaron a Jesús después de la resurrección, ¿ahora ya llegó el tiempo para restaurar el reino de Israel? O sea, ya estamos a punto de entrar en el milenio. Y el Señor que dijo, ustedes no os toca saber ese tiempo. Solo Dios sabe ese tiempo y eventualmente llegará, no se preocupen, porque sí, llegará, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho eso, fue alzado a una nube. Imagínense, ellos quedan, ¿qué pasó? Pedro, ¿tú viste eso? Sí. Juan, no sé qué pensar ahí, nunca he visto eso tampoco. Tomás, yo lo dudo. Y hay otros que están mirando qué pasó. Y mientras estaban ahí con los ojos puestos al cielo, ¿se acuerdan qué pasó? Dos ángeles aparecen al lado con vestiduras blancas resplandecientes y dicen, varones galileos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están mirando ahí? Porque ese mismo Señor volverá. En otras palabras, manos a la obra. Tenemos una tarea. ¿Cuál es esa tarea? De ser testigos a todo el mundo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, que ahora ocurre en el momento de la conversión, eso vemos en el Nuevo Testamento, en el momento de oír y creer, somos sellados con el Espíritu, ahora somos equipados para llevar el Evangelio a todas partes. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que llegue a todas partes? Realmente conocemos el llamado personal, reconocemos nuestra responsabilidad por las almas, tenemos una pasión por ellas. Algunas citas de algunas personas que han sido usadas por Dios. George Whitefield, un evangelista inglés, dijo, oh Señor, dame almas o quítame mi alma. Yo quiero almas, Señor. Henry Martin, misionero, también exclamó, arrodillado, dijo, aquí déjame que arda por Dios. Estaba en la orilla del país de la India hace más de un siglo. David Brainerd, también misionero entre los indios norteamericanos, dijo, Señor, a ti me consagro, acéptame para que sea tuyo para siempre. Señor, no deseo nada más, no deseo nada más. D.L. Moody también dijo, utilízame, Señor, entonces mi Salvador, para cualquier propósito, de cualquier manera que puedas requerir. Aquí está mi pobre corazón, un vaso vacío, llénalo de tu gracia. Martín Lutero, el reformador, oró la noche antes de presentarse ante un juzgado prácticamente. Y dijo, Dios mío,
Quédate a mi lado contra toda la sabiduría y la razón del mundo. Oh, hazlo. Debes hacerlo. Quédate a mi lado, Dios verdadero y eterno, y ayúdame a representarte bien. Hyde, otro misionero, dijo: Padre, dame estas almas o me muero. Sentimos esa pasión por las almas que estamos dispuestos a hacer por causa del Evangelio. Define tu llamado en el Evangelio. Despréndete de tus derechos por el Evangelio y dedícate a alcanzar a todos con el Evangelio. Es por la causa del Evangelio. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para que alguien sea salvo? Versículo 16, el apóstol Pablo dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciaré el Evangelio. Digo, ay de nosotros. ¿Cuántas personas pasan por delante de nosotros cada día sin que les compartamos el Evangelio? ¿Cuántas personas conviven con nosotros día tras día tras día en el trabajo, con la familia, los vecinos, sin que les hayamos compartido el Evangelio? ¿Cuántas personas veremos en nuestra vida que nunca han oído del mensaje más precioso? Y para vergüenza nuestra, los digo, por la causa del Evangelio, hermanos. Que todo lo que hagamos sea por amor a Cristo, por la causa del Evangelio. Versículo 23 dice: esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Cuál es tu esto hago? ¿Qué cosa en tu vida tú puedes mirar y decir: yo estoy tomando este sacrificio por causa del Evangelio? Yo me desprendo de este derecho mío por causa del Evangelio. Yo estoy dispuesto a incomodar mi vida totalmente, a cambiar mis planes y mi futuro y mis derechos y todo por causa del Evangelio. ¿Cuál es esa cosa en tu vida? ¿Qué te está llamando a hacer el Señor por causa del Evangelio? Vivamos para lo eterno, vivamos con intencionalidad, vivamos vidas disciplinadas, vivamos vidas centradas y entregadas por la causa del Evangelio. De pronto tú estás aquí hoy y eres una de esas personas que aún no ha creído el Evangelio. Ya te lo he dicho varias veces. Yo no sé quiénes son. Me imagino que en un grupo de este tamaño hay alguien. Me imagino que viendo por redes hay alguien que nunca has creído de verdad o no sabes qué va a pasar en tu eternidad. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Si hay alguna duda, déjame decirte, amigo, hay salvación solo en Jesús. Mírala, Yair. Históricamente se comprobó, Él cumplió todas las profecías. Los mismos discípulos creyeron en ese mensaje tanto y fueron cambiados tantos que ellos dieron sus vidas. Por eso no fue algo inventado por los hombres. Hay tantas pruebas. No necesitas más pruebas, simplemente tienes que tomar un paso en fe y creer. ¿Qué te está impidiendo a creer hoy? Mira el Evangelio, sé salvo. Cree en Cristo, sé salvo. Arrepiente, es un cambio de mente y deposita tu fe en Cristo para salvación. Y cristianos, vivamos en ese Evangelio todos los días, encontrando nuestra identidad, desprendiéndonos de nuestros derechos y dedicados para la obra del Evangelio. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia. Ayúdanos a aplicarla, a obedecerla. Te pido especialmente por aquella persona que necesita creer hoy. No sé, yo tengo una carga muy grande que hay alguien que aún no ha tomado ese paso, está muy cerca. Conceptualmente entiende el Evangelio, pero de corazón no ha creído. Esa persona de pronto ha engañado a todos los demás y todos los demás creen que es salva, es una persona creyente, es una buena persona, pero esa persona y tú saben que no, ha fingido. Aquella persona que está buscando respuestas, Señor, que las encuentre en ti, porque nuestra vida está en Cristo. Nuestra eternidad, nuestra esperanza está en Cristo. Señor, ayúdanos a vivir ahora en ese Evangelio, por ese Evangelio y por la causa del Evangelio. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén.